Bueno, entonces vamos a hablar de creación y entonces evolucionismo. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, el tema de la creación bíblica, ¿no es cierto? Y el Big Bang, o sea, el estallido inicial o explosión inicial. Y ahora vamos a ver la creación y el evolucionismo para ver que pueden ser conciliados y no son contrapuestos como en algún momento de la historia eh, apareció, ¿no es cierto? Cuando hablamos del evolucionismo hacemos hincapié especialmente en, en la aparición del hombre como resultado de la evolución de los primeros homínidos. En primer lugar, como hicimos en el caso de la creación y el Big Bang, volver, ¿no es cierto?, sobre el tema de la relación entre ciencia y fe, que no son, digamos, disciplinas y dimensiones contrapuestas, sino que pueden conciliarse. Por el contrario, como dijo Juan Pablo II, la fe y la razón son dos alas que nos ayudan a remontarnos hacia el encuentro de la verdad. También recordemos que habíamos dicho en la clase anterior vuelvo a repetir, sobre la relación con el Big Bang, que por principio, como nos dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II, no puede haber contradicción entre la fe y la ciencia, porque tanto las verdades de fe que estudia la teología, ¿no es cierto?, como las verdades de orden natural que estudia la ciencia, tienen un mismo autor. Ese autor es Dios. Además, nos dice el concilio que si la ciencia siempre se guía por objetivas metodologías de orden empírico y se asientan al mismo tiempo en un orden moral y ético, se puede llegar a una verdad que puede ser conciliada también con la fe. Pues nos dice el documento, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por eso, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, como yo les decía recién, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas, es decir, humanas, y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Así que, como dijimos ya en la clase anterior, por principio no puede haber contradicción en una y otra. Y si en algún momento surgen contradicciones u oposiciones, como ha acontecido, por lo menos el cristiano tiene la convicción que en un determinado momento llegará a conciliarse entre una y otra. Pero siempre hay que tener en cuenta, como también ya habíamos hablado, de los diferentes ámbitos de investigación. Son dos planos, dos dimensiones distintas, una de orden sobrenatural en el caso de la fe y la otra de orden científico empírico en el orden justamente de la razón y la ciencia. Así que en la cuestión primera, en la relación entre ciencia y fe, nos remitimos a la primera clase, así que ustedes encuentran ahí la fuente de este primer punto en lo que hace a este tema de la creación y el evolucionismo. Segundo punto. Bueno, en segundo término, en segundo punto de este trabajo, entonces, de este tema, tenemos
la creación bíblica, ¿no es cierto? De, de dónde de dónde sacamos los datos de que el hombre fue creado por Dios. Obviamente lo encontramos en el Génesis, en el libro de Génesis, en el primer y especialmente en el segundo relato, donde el autor sagrado hace hincapié en la creación del hombre, la mujer, lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3 ya hace referencia al pecado. Esto en detalle lo van a ver el año que viene. Bueno, sabemos, como ya lo habíamos tratado, que en el primer capítulo se menciona que en el sexto día el hombre es creado y aparece como la cumbre de toda la creación. Y ya en el capítulo 2 el tema es la creación del hombre y la mujer y el tema del paraíso. En cuanto al evolucionismo, bueno, hace referencia a que el hombre procede por una lenta evolución de los homínidos, ¿no es cierto?, desde del Australopithecus hasta llegar al Homo sapiens sapiens, al hombre moderno, al hombre actual. Entonces, digamos, dichos en términos absolutos, la fe hace referencia a que el hombre que el hombre es creado por Dios, y el evolucionismo hace referencia a que el hombre procede por evolución de los homínidos. Cuando apareció en el siglo XIX la teoría de Darwin, hubo una fuerte oposición entre uno y otros, como ya había acontecido anteriormente, como ya les mencioné también en la clase anterior, con la teoría heliocéntrica de Copérnico y luego confirmada, ¿no es cierto?, por Galileo, un tiempo de fuertes controversias, y que ahora vuelve a tener un punto, ¿no es cierto?, de contradicción y oposición entre la doctrina católica de la aparición del hombre y el evolucionismo de Darwin. Desde este punto de vista, entonces, en este momento, estamos ubicados en el siglo XIX, la fe, digamos, se vio nuevamente amenazada, como habíamos dicho en tiempo de Galileo. Y por otra parte, en el momento en que surge la teoría de la evolución, había ya previamente y en forma progresiva un ambiente materialista y ateo. También a principios del siglo XIX va a surgir el positivismo, con lo cual todo esto iba llevando lentamente a un descrédito de la teología y de la fe y también de la filosofía. La teoría de Darwin vino, digamos, a reforzar y también sirvió de apoyo al materialismo y ateísmo naciente. También, claro, era un momento en que se iba afirmando la ciencia y de la mano de su método experimental. Y esto va a llevar a que se considere que la única verdad posible era aquella que podía encontrarse por las vías empíricas. Y desde ese punto de vista, como yo les dije, la filosofía y la teología van a entrar en descrédito, negándosele la capacidad de un conocimiento verdadero. Y en cuanto al tema de Dios, se afirmaba, ¿no es cierto?, la conciencia de que o Dios no existía, o si existía era imposible formular un discurso científico acerca de Dios. Por lo tanto,
también se va entrando en el cientificismo, y aunque como veremos, con el correr del tiempo, la ciencia también será consciente de sus propios límites. Vale decir entonces que en este segundo punto hicimos referencia al relato bíblico de la creación del hombre por parte de Dios, al evolucionismo y a la oposición, ¿no es cierto?, en el siglo XIX entre una posición y la otra, en tanto que aparecían como contradictorio la afirmación, por un lado, de que Dios había creado al hombre y el evolucionismo que afirmaba que el hombre procedía por medio de una evolución de los primeros protohumanos, o mejor dicho, a mi entender, homínidos. Bueno, muy bien. En tercer lugar, el tercer punto, ¿qué debemos considerar desde la fe en relación, ¿no es cierto?, justamente a lo que nos dice o qué quiere significar el relato, ¿no es cierto?, especialmente del capítulo 2 acerca de la creación del hombre. En primer lugar, como ya dijimos en la clase del creacionismo y del Big Bang, debemos estar atentos a que la Biblia, la Sagrada Escritura, no es un libro de carácter científico. Y en segundo lugar, también tener en cuenta el progreso también en el conocimiento y la interpretación de los textos bíblicos, llegado, digamos, a partir especialmente del siglo XIX para adelante. Todo este tema, entonces, lo tienen en la clase anterior, por el cual no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero acuérdense que la Biblia no es un libro de carácter científico, sino que fue escrito en orden, habíamos dicho, a la salvación del género humano. Es de carácter sobrenatural y quiere responder a las preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Un plano al cual la ciencia empírica no puede acceder. Y en cuanto al progreso de la interpretación bíblica, habíamos hecho referencia al tema de los géneros literarios, ¿es cierto?, que nos ayudaban a una comprensión más profunda de los significados de los textos bíblicos y una conciencia más profunda entre, entonces, y por eso la distinción que había que hacer entre, por un lado, el mensaje revelado por Dios, que es lo que hay que creer, el acontecimiento, el hecho, el núcleo de la revelación, y las formas literarias con que fueron escritas por un autor, ¿no es cierto?, de hace siglos, con una mentalidad semita, oriental, absolutamente distinta a la nuestra. Entonces, no deberíamos confundirnos, como muchas veces ha pasado, y al tomar en este sentido la Biblia como un libro de carácter científico, se ha interpretado literalmente lo que no se debía interpretar como tal, y se ha confundido la forma literaria con o no, mejor dicho, no se ha hecho la distinción entre la forma literaria y el mensaje revelado. Al no ser un libro, bueno, ya le estoy hablando ya de lo anterior, bueno, pero al no ser un libro de carácter científico, el autor sagrado no está interesado en cómo especialmente Dios creó al hombre. Muy bien, ahora vamos al análisis, ¿no es cierto?, de
de los capítulos de Génesis referido, como lo mencioné antes, referidos a la creación del hombre. Bueno, el capítulo 1 de la creación, ¿no es cierto? Capítulo 1, perdón, del Génesis, que hace referencia a la creación en 7 días, encontramos, ¿no es cierto?, en el sexto día la creación del hombre como cumbre de la creación. Por eso el autor sagrado, inspirado por Dios, hace referencia a que Dios vio, ¿no?, que vio Dios que su creación no era solo buena como la anterior, las cosas materiales y las plantas, los animales, etcétera, sino muy buena, porque el hombre va a ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en lo que respecta a lo que estamos dando acá, el capítulo entonces primero del Génesis hace referencia que el hombre ha sido indudablemente creado por Dios y a su imagen y semejanza. Es decir, Dios aparece en forma directa, digamos, Él creando al hombre. Les leo entonces el capítulo 2 a partir del versículo 4, en que el Génesis habla de la creación del hombre y la mujer. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, y esto es lo que nos interesa, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego prosigue, el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Después, en lo que hace a la creación de la mujer, la Escritura nos dice: entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Como vemos, el escritor sagrado utiliza la imagen del alfarero propio de su tiempo. El relato de la creación del hombre fue escrito en la segunda mitad del siglo X a.C. De este modo encontramos a Dios como un alfarero, como dije, modelando el cuerpo del hombre con sus propias manos y luego comunicando su soplo vital, por medio del cual crea el alma de naturaleza espiritual, por lo cual el hombre es imagen y semejanza divina junto a su cuerpo, ¿no?, como destaca también el primer relato de la creación. Es decir, Dios, como un artista, modela y crea su obra con sus propias manos, dice la Escritura. Obviamente, Dios, que es espíritu absoluto y eterno, no tiene manos. Es esto simplemente un recurso literario, un antropomorfismo, es decir, antropo hombre, morfismo forma, ¿no?, para hacer notar que el hombre es creado por parte de Dios en forma personal, con dedicación y amor, porque va a crear un ser a su imagen y semejanza, y a quien va Dios a crear, a amarlo por sí mismo. Obviamente ni se le cruza al autor el problema del evolucionismo, un descubrimiento del siglo XIX.
Más allá que, obviamente, como siempre decimos, no es hacer ciencia por parte del escritor sagrado, sino dejar un mensaje de tipo religioso, verdadero, histórico, pero de tipo religioso, teológico. Lo mismo ocurre cuando leemos el pasaje de la creación de la mujer. Ella, dice el relato, fue creada por Dios a partir de una costilla del hombre. Por eso Adán exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El autor sagrado quiere enseñar que la mujer es igual al hombre, tiene la misma dignidad y por eso también es imagen y semejanza divina. Este es el significado, que debe ser creído, dejando de lado las formas literarias que utiliza el autor para afirmar el hecho o el acontecimiento de la creación de la mujer. Como ya venimos repitiendo, no hay ninguna intención de describir científicamente el hecho, el acontecimiento. Muy bien, hablamos de los géneros literarios. Bueno, ¿en qué género literario está escrito este pasaje? Bueno, podríamos decir que en un género, digamos, histórico o artístico, constituyendo una enseñanza de tipo religiosa, teológica o teológica, por la cual el autor, por medio de imágenes sensibles, da respuesta a la pregunta, porque esa es la intención en definitiva, dar respuesta a la pregunta de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Verdad es que la ciencia empírica no puede descubrir porque exceden su límite de conocimiento justamente empírico. Por otra parte, no son fábulas mitológicas como se pensaba en algún momento, sino que constituyen auténticas verdades históricas que se refieren a la creación del hombre y de la mujer por parte de Dios, ambos como imagen y semejanza. Además, ambos fueron creados en un estado de gracia y de amistad con Dios, de armonía original, es decir, armonía interior, de armonía con la creación y armonía entre el hombre y la mujer. Este estado es el llamado paraíso. Pero como decíamos, vuelvo a repetir, como afirmaba la Pontificia Comisión Bíblica ya en 1902, esto no se trata, como afirmaban algunos, de una fábula mitológica, sino es una verdad histórica. Por eso esta misma comisión va a decir, el autor sagrado, al escribir el primer capítulo del Génesis, no tuvo la intención de dar una enseñanza científica, sino más bien suministrar a su nación un relato popular conforme al lenguaje corriente entre sus contemporáneos. Por lo tanto, no hay que buscar regularmente y siempre en la interpretación la propiedad del lenguaje científico. Es decir, entonces, que estas son verdades que están al margen de la ciencia y que ésta, en definitiva, no podrá discutir porque son realidades que van más allá de los límites y de sus límites empíricos. En este caso, como hablábamos anteriormente, en el tema de la creación y del Big Bang, si Dios existe, si Dios creó de la nada, si Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, si los creó en ese estado de gracia y armonía original, la ciencia no puede emitir juicio alguno.
Luego, Pío XII, podemos mencionarlo, en 1950, en su encíclica Humani Generis, afirma que la Biblia no patrocina, por un lado, ni se opone al evolucionismo, siempre que se considere que el alma es creada inmediatamente por Dios en el primer hombre. Con respecto entonces al cual, ya Pío XII no tiene un enfrentamiento con la teoría de la evolución, sino más bien que lo asuma y además positivamente afirma que puede haber una conciliación y un diálogo, ¿no? Siempre y cuando se considere que el alma, por ser de naturaleza espiritual, no puede provenir sino de Dios, aunque el cuerpo puede haber sido consecuencia de una evolución también impulsada por el mismo Dios. Eso podemos agregar ya aquí, luego lo volveremos a repetir, que se puede afirmar que Dios crea al hombre de un modo mediato por medio de los pasos de la evolución, por él mismo instalada en las causalidades naturales, y de forma inmediata, en tanto que el alma, principio de orden espiritual, no proviene sino por un acto directo y personal de Dios. De este modo, la Iglesia tuvo una aceptación cada vez más, ¿no es cierto?, positiva de la autonomía de las ciencias, y al mismo tiempo la conciencia que se puede entrar en diálogo constructivo con ella. Entonces ahora vamos a lo que hay que considerar y reflexionar desde el punto de vista de la ciencia. Ha desarrollado un progreso, pero no en el sentido del progreso propiamente científico, que eso es obvio, sino también en cuanto a aceptar sus límites. En el sentido también de que ha podido contemplar la finitud propia del método experimental, que no todo lo puede abarcar. Los hombres de finales del siglo XIX y principio del XX poseían una fe ingenua, digamos, en la razón y la ciencia, o en la razón científica. Ellos pensaban, como podríamos decir, obnubilados por el carácter que estaba tomando el desarrollo científico, pensaban que todo lo podría solucionar, llevando a la humanidad a un proceso de plena realización. Pero es evidente que las experiencias del siglo XX fue poco a poco contradiciendo esa fe y esa confianza ingenua en la razón científica, o en un puro racionalismo. En el sentido que decíamos, entonces el siglo XX es un siglo y principio también del siglo XXI, cargado, ¿no es cierto?, de tragedias, digamos, profundas, devastadoras, como no se habían visto en toda la historia de la humanidad. Una primera guerra mundial, de la cual Europa no terminó de reponerse, que surgió otra y más devastadora todavía, produciendo millones y millones de muertes, sin olvidar las tragedias nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En estas tragedias humanas es evidente que la ciencia ha tenido un papel relevante con todo su desarrollo tecnológico. No por la ciencia ni por la tecnología en sí misma,
sino por la falta de referencia a un paralelo proceso ético progresivo en la humanidad que haya ido acompañando ese desarrollo tecnológico. De esta forma se ha puesto de manifiesto el hecho de que la ciencia es insuficiente para dar respuestas convincentes a los grandes interrogales del hombre contemporáneo, que son en gran medida de naturaleza ética y existencial. De modo que la ciencia también ha bajado, ha abandonado esa ingenua confianza en el desarrollo científico, sin dar cabido a otro tipo de disciplinas que la acompañen, como son la teológica, la filosófica, la ética, etc. Y ha reconocido entonces sus, como decíamos, sus límites, y esto ha llevado también a aceptar con humildad esta realidad. Estos límites de la ciencia ha llevado a hacer ver que la ciencia experimental también reclama la unidad del saber y la interdisciplinariedad, de modo de trabajar conjuntos para dar frutos en el desarrollo de la vida humana. Ahora vamos al desarrollo a grandes rasgos de la teoría del evolucionismo. El evolucionismo científico afirma que el hombre surgió lentamente de la evolución de las especies por medio de la selección natural, donde los más fuertes se adaptan a los cambios ambientales y a las necesidades, y de este modo van evolucionando hasta que poco a poco, hace ya aproximadamente 70 millones de años, aparecen los mamíferos y con ellos unos tipos de monos llamados primates, es decir, animales pequeños que vivían casi siempre en los árboles. Con el tiempo, algunos de ellos fueron cambiando de hábitos y características físicas, adaptándose, como dijimos, a los cambios de la naturaleza, y su cráneo se hizo cada vez más grande y complejo, creció su cerebro y se adaptó a nuevas condiciones y comenzó de esta forma a alimentarse de frutas y verduras. De esos primates surgieron dos gamas de monos: la de los simios, es decir, chimpancé, gorila y orangután, y los homínidos o protohumanos, que siguiendo una línea evolutiva llegaron hasta el hombre actual. La aparición hace 3 o 4 millones de años aproximadamente del Australopithecus o monos del sur, luego el Homo habilis, es decir, el hombre hábil, el Homo erectus, el hombre erguido, y luego el Homo sapiens, que es el hombre racional, y por último el Homo sapiens sapiens o el hombre moderno, aparecido aproximadamente hace 40.000 millones de años. Esto es, ¿no es cierto?, lo que la ciencia, por medio de sus métodos basados en las hipótesis y métodos experimentales, pueden descubrir de la aparición del hombre. Es llamado evolucionismo científico, aunque al principio este evolucionismo, creado por Darwin, se iba desarrollando como contrario inclusive a la existencia de Dios, y por lo tanto a la creación del hombre, de la mujer
y de todo lo que concierne la revelación bíblica de los primeros capítulos del Génesis. Aunque tenía su carácter científico, pero fue más allá de esos límites. Este antropocentrismo derivó en una antropología radical, como de pensadores, como Darwin, Spencer, etcétera, que van a negar, como dije recién, el obrar creador de Dios en el hombre, coincidiendo en la época de fines del siglo XIX con el evolucionismo del materialismo marxista, que no reconoce una diferencia esencial entre espíritu y materia. Por eso este tipo de evolucionismo, en el principio, como dije anteriormente, va más allá de sus límites y más allá de su carácter científico, derivando en un cientificismo, pretendiendo que sus verdades expuestas contradicen la existencia de Dios y la creación del hombre por parte de Dios. Esta teoría evolucionista va a, por un lado, va a hacer crecer y desarrollar el materialismo naciente. Va a potenciar ese materialismo y ese ateísmo que ya había comenzado a surgir a fines del siglo XVIII y va a desarrollarse y desembocar en el siglo XX. Y a su vez la teoría evolucionista va a confirmar, a fundamentar, a reforzar ese ambiente materialista y ateo. Vuelvo a repetir, esta teoría científica era una teoría científica, es decir, tenía hipótesis y comprobaciones científicas, pero no tenía por qué llevar al materialismo y al ateísmo, como dijimos, puesto que si Dios existe o no, si Dios creó al hombre o no, son verdades a las cuales es imposible acceder desde el método experimental. Pero dado ese ambiente de carácter materialista y ateo en el cual se había introducido el siglo XIX, se va a interpretar que esta teoría confirmaba ese materialismo y ese ateísmo. Bueno, ahora entonces vamos a armonizar el creacionismo bíblico y la teoría de la evolución. Y ahora entonces nos remitimos al texto que yo les envié, al archivo que les envié la semana pasada, y vamos a sintetizarlo de manera de hacerlo más comprensible para ustedes. Bueno, el texto comienza haciendo referencia al tema de la creación, que ya habíamos visto cuando hablamos de la teoría, cuando vimos el tema de la creación bíblica y el Big Bang, ¿no? La creación a partir de la nada, es decir, que Dios crea todas las cosas sin nada preexistente. Es decir, hubo un momento en que no existía nada de lo que existe ahora. Tanto el espacio como el tiempo comienzan a existir a partir del acto creador. Propiamente no habría que decir un momento en que no existía, porque en Dios es eterno, es un eterno presente y no hay momentos, no hay tiempo en él. Pero podemos decir que tanto el tiempo como el espacio
como la materia, comenzó también a existir por este acto creativo de Dios. La creación implica un paso del no ser al ser, pero desde el punto de vista, o mejor dicho, haciendo referencia al comienzo del universo. Entonces ahora vamos a afirmar eh, la creación y evolución. Ya, es decir, no hay oposición, o mejor dicho, no habría que hablar de creación o evolución, sino integrarlos, es decir, creación y evolución. Dios, habíamos dicho, crea de la nada, a partir de su palabra todopoderosa, pero hay que interpretar a diferencia de otras doctrinas, como habíamos visto cuando tratamos de la cosmología cristiana, esta creación es una creación continua desde el punto de vista que Dios está presente en el mundo. Dios sostiene su ser y su obrar, el ser y obrar del mundo, por medio de la providencia, y permite que el mundo se desarrolle entonces de acuerdo a las leyes que él mismo creó, que son las causas naturales. De ningún modo, como dice el texto, Dios sustituye las causas naturales. Ya habíamos visto también en el tema de la creación y el Big Bang que Dios es la causa primera, fuente de todas las demás causas, llamadas las causas segundas, es decir, Dios es la causa primera incausada y a su vez quien crea las causas segundas que obran en la naturaleza y por medio de ellas mismas. Y entonces a través de esas causas naturales también incoadas por Dios en la materia, Dios hace que también tengan lugar aquellas, digamos, condiciones necesarias para la naturales, ¿no es cierto?, para la aparición de los organismos vivos, para su reproducción y su diferenciación. De esta manera, Dios, por medio de las causas naturales o segundas, obra el paso del menos al más, digamos, de la materia no viviente a la vida, de los organismos unicelulares a los pluricelulares, de las formas más simples a las más complejas y diversificadas, hasta llegar al hombre. De esta forma, el orden aparentemente casual y aleatorio, por el cual aparecen y desaparecen los seres, los vegetales, los animales, no tienen por qué contradecirse con la causalidad y la providencia divina. Lo que ocurre es que la ciencia solamente puede constatar el hecho del proceso evolutivo en sí mismo, pero no puede negar la causalidad divina, en tanto que es incomprobable, porque esa causalidad divina y su providencia no están a su alcance, no están, digamos, a su alcance empírico, como ya habíamos dicho, es decir, no pueden ni afirmar ni negar a Dios y dicha causalidad divina. Pero sí, la misma ciencia puede constatar, o solamente puede constatar, el hecho del proceso evolutivo, habíamos dicho, ¿no? Pero también se puede percibir en los sucesivos, en las sucesivas mutaciones, cambios, etcétera, que la evolución se dirige hacia lo mejor, hacia seres, como habíamos dicho, cada vez más complejos y diversificados. Por eso el cambio constituye
verdadero incremento del ser. No es solamente un cambio, sino un incremento del ser. A partir de ello, entonces, se puede afirmar que el proceso de evolución se dirige hacia un fin. Ese fin es la aparición del hombre, cumbre de toda la creación, como afirma justamente el Génesis. Por lo tanto, podemos decir que Dios ha puesto un fin o una causa final que dirige esa evolución hacia una meta que es el hombre. Digamos que una ley de superación, podríamos decir una autotrascendencia del ser, que implica, como dijimos antes, un verdadero incremento del ser, más allá de lo aparente, de lo que se percibe como casual, como aleatorio en ese proceso de evolución del universo. No cabría entonces de este modo hablar de una oposición entre creación y evolución, entre, digamos, el azar y la finalidad. Sí, digamos, en qué situación habría oposición tanto de la fe con respecto a la ciencia y de la ciencia con respecto a la fe, en qué casos habría contradicción. Habría contradicción entre una interpretación fijista, por un lado, en el caso de la Biblia, y un evolucionismo de carácter ateo por parte de la ciencia. ¿Qué quiere decir creación fijista? Al hacer referencia a la interpretación del Génesis en cuanto a la creación del universo y del hombre. Significa interpretar literalmente la creación en 7 días y por lo tanto que Dios aparece como creando cada cosa en forma inmediata y definitiva, no teniendo en cuenta, por lo tanto, como ya venimos hablando, en cuenta que el género literario con que se escribió la creación en 7 días y también la creación del hombre, donde el autor de ningún modo afirma verdades de carácter científico, sino que todo es obra de la creación de Dios. Todo tiene en Dios su fundamento. Bueno, ante estas circunstancias, ante esta interpretación fijista, ahí sí entramos en contradicción con el evolucionismo científico. Ahora, bien, de parte del evolucionismo científico, es decir, si yo me excedo en la interpretación de esa constatación empírica de que hablamos recién de la evolución y se formulan juicios de tipo carácter filosófico teológico, negando la existencia divina y el acto creativo de Dios, ahí sí la ciencia entra en contradicción con la revelación divina que afirma que todas las cosas son creadas por Dios. Por eso, vuelvo a repetir, la ciencia puede formular enunciados de tipo científico y empíricos. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos al tema del proceso evolutivo y el hombre. Como verán ustedes en el texto, el hombre tiene una realidad material que lo identifica con la naturaleza y por otro lado una realidad espiritual, porque el hombre tiene un alma y por lo cual tiene inteligencia, voluntad, libertad y por lo tanto capaz de trascender los límites de la materia, de modo tal que no puede entenderse al hombre como un producto de ella, o sea, de la materia. En tanto que el hombre es una realidad material y espiritual, esto hace que dé sentido a todo lo anterior, ya que viene a ser una síntesis de toda sabiduría, de toda belleza, de toda perfección. Es decir, el hombre corona y da sentido a la creación total.
Y esto lo relacionamos entonces con el Génesis, que en el sexto día el hombre aparece como cumbre de toda la creación y por lo tanto, como dije recién, lo que da sentido. Toda la creación se dirige hacia la aparición del hombre. Y es justamente la existencia del hombre lo que justifica la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué existe algo y no más bien nada? Más allá que el hombre haya aparecido en un punto inconmensurable para ubicarlo, ¿no es cierto?, dentro del universo. Pascal, ¿no es cierto?, en el siglo XVII va a decir, bueno, si lo comparamos al hombre con el universo, ¿qué es el hombre? Un punto ínfimo, imperceptible ante la grandeza de la creación del universo, ¿no? Pero por el otro lado, por lo tanto el hombre es menor que el universo. Pero por el otro lado el hombre es mayor que el universo entero porque el hombre tiene pensamiento, el hombre es espíritu. El universo no sabe que es universo, en cambio el hombre sabe que el universo es universo, o mejor dicho, que él es él y el universo es universo. El hombre, dice Pascal, no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No es necesario que todo el universo se arme para abatirlo. Es suficiente un vapor o una gota de agua para darle muerte. Con todo, aun cuando el universo lo abatiese, el hombre sería más noble que el que le da la muerte, porque sabe que muere y conoce la superioridad del universo sobre él. El universo, en cambio, nada sabe. Esto nos lleva al otro título, que es la aparición del hombre como un salto cualitativo. Perdón, un salto ontológico, que sí, obviamente que implica un salto cualitativo en el orden del ser, en tanto que implica un paso de este orden material y del orden vegetativo y sensitivo al orden espiritual. Este salto ontológico del orden material al orden espiritual no puede ser producto de la materia por más que ésta evolucione. Como dice el texto, entre la materia y el pensamiento consciente, entre la materia y la voluntad libre y moralmente responsable, hay una zanja que no puede atravesar el impulso evolutivo que condujo a la formación del pilum, el cual luego se dividió en la línea que llevó a la formación de los primates, como hemos visto, y la que llevó a la formación de los Australopithecus y los homínidos, es decir, las formas prehumanas a partir de las cuales se desarrolló el hombre. Es Juan Pablo II que hacía referencia que con el hombre ya nos encontramos ante una diferencia de orden ontológico, es decir, del orden del ser, ante un salto ontológico, como habíamos dicho. Es decir, que este salto ontológico cualitativo en el orden del ser no puede haber sido realizado por el impulso evolutivo. Obviamente acá estamos entre dos planos del ser, del conocimiento, ¿no? Por un lado, la ciencia puede constatar esa evolución, eh, pero no puede constatar esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Esta acción creadora, nueva intervención creadora de Dios, la cual va a infundir el alma de naturaleza espiritual, dando lugar al surgimiento del Homo sapiens sapiens. La ciencia no lo puede constatar, pero evidentemente puede constatar eh, que hay un salto en la aparición del hombre y en el hecho de que con el hombre culmina esa evolución y se genera algo nuevo que es el mundo de la cultura, ¿no es cierto? Bien, aunque ya hicimos recién algo de referencia a esto, ¿no? Es decir,
ese salto ontológico entonces no puede ser consecuencia de la evolución de la materia por más que ésta avance, sino que requiere una intervención creadora de Dios, en tanto que el alma, al ser una sustancia de orden espiritual, no puede provenir de un principio de orden material, sino del mismo orden, es decir, de un principio espiritual y superior, y en este caso estamos haciendo referencia a Dios. Por eso encontramos en el libro del Génesis, en el segundo relato, la intervención creadora de Dios, eh, cuando ya habíamos hablado de esto, hacía referencia a que Dios con sus propias manos crea el cuerpo, forma el cuerpo y luego con su soplo vital le da vida, es decir, algo propio de Dios, su espiritualidad, se lo comunica al hombre y el hombre es un ser viviente y por eso, por este soplo y por esta acción también formadora de Dios del cuerpo, el hombre es su imagen y semejanza. Pero volvemos a repetir, si Dios está detrás del hombre, si el hombre tiene un alma y de naturaleza espiritual, y si ésta fue creada por Dios, son realidades que están más allá de lo empírico. De este modo, entonces, según la teología católica, el hombre es la culminación y el fin mismo del proceso evolutivo, en tanto que alcanza su punto más elevado. En este sentido, el hombre es un microcosmo, es decir, un cosmo en pequeño, estando sintetizados en él todas las fuerzas del universo. Pero al mismo tiempo, el hombre, como dijimos, le da sentido a toda la creación, a esa misma evolución cuyo término es la aparición del hombre. Todo se encamina hacia él. El leitmotivo de la evolución es la aparición del hombre. Luego el hombre mismo es capaz de comprender al universo entero. Y esa es su tarea, conocerlo y dominarlo y ponerlo a su servicio. De este modo la creación entera, por más grandiosa que sea, sin el hombre sería un mundo mudo y sin sentido. Bueno, entonces a modo de conclusión, antes de pasar al último punto, vamos a hacer entonces una síntesis de esa armonización. En primer lugar decimos que entonces Dios es la causa primera de todas las cosas. Como habíamos dicho, Dios crea de la nada y al crear de la nada, Dios creó también en la materia las causas segundas o naturales por las cuales, según lo dispuesto por Dios de forma evolutiva, y como descubre la ciencia, ¿no es cierto?, todo se dirige hacia una meta, hacia una finalidad, que es la aparición del ser humano, cumbre de la creación, el hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. En tercer lugar, así entonces, la aparición del hombre a partir de esa evolución y a partir de la evolución última, digamos, de los homínidos, todo esto responde a un plan divino trazado en la misma naturaleza. Cuarto lugar, cuando aparece el Homo sapiens en una nueva intervención creadora de Dios, este infunde el alma de naturaleza espiritual, su soplo vital. Y de este modo el Homo sapiens pasa a ser el Homo sapiens sapiens. Con la evolución llega a la meta que Dios le había trazado, la aparición del hombre a imagen y semejanza divina.
Por eso la evolución termina, no termina ni con el Homo, como habíamos dicho ya, con el Homo erectus o y con el Homo erectus o después el Homo sapiens, sino culmina con el Homo sapiens sapiens. Y a partir de este comienza algo nuevo, que es la dimensión espiritual y cultural. Por lo tanto, ahora decimos, Dios es el creador del hombre como es el creador de todas las cosas. El cuerpo es creado por Dios de forma mediata, es decir, por medio de la evolución, por él mismo creada, ¿no es cierto?, que se desarrolla a través de las causas naturales. El alma es creada por Dios en el hombre de forma inmediata, es decir, que no proviene por medio de la evolución material y biológica, sino por un acto directo de Dios, personal, pues el alma, al ser un principio de vida de orden espiritual, solo puede provenir inmediatamente o de forma inmediata de otro principio, como habíamos dicho, de orden espiritual y superior, que es Dios. Pero, ¿no es cierto? Entonces, Dios es el creador del hombre, ya sea de modo inmediato por medio de la evolución y de modo inmediato por medio de la creación del alma. Por eso volvemos a afirmar, no son contrapuestos evolución y creación. Pero de todas formas, nos falta dar un paso más en la interpretación teológica de la evolución, y ahí pasamos al último título, Cristo como fin del hombre y el cosmos. Con la creación del alma, entonces, el hombre, en la unidad con su cuerpo, es imagen y semejanza divina, el hombre y la mujer. Por eso el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Y por eso tanto el hombre como la mujer han sido constituidos administradores de la creación, como afirma la Biblia. Es decir, instrumentos de Dios y su providencia divina. Ellos, participando de esta providencia divina y de su plan, están llamados a la perfección del universo y a su transformación y a su humanización. Pero al mismo tiempo el hombre, como fin del universo y como imagen de Dios, no es sino la prefiguración del verdadero hombre, Jesucristo. Por eso cuando hablamos de que el hombre es imagen de Dios, propiamente hablando, es la imagen de Cristo. Cristo es su modelo. Es que los orígenes del hombre tienen relación con Cristo, tienen su fundamento y su fin en Cristo. Por eso San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, dice que el hombre fue creado por él y para él, o sea, por Cristo y para Cristo. Entonces, la meta y el fin de la creación es el hombre, como dijimos. Y ahora decimos que la meta del hombre y del cosmos es Cristo, su fin último. De modo entonces que Cristo, muerto y resucitado y exaltado a la derecha del Padre, como señala la Escritura, Cristo es el Señor de la historia. Es aquel hacia el cual todo se orienta como a su fin y meta final. Por eso San Pablo dice, todo fue creado por Él y para Él. Cristo es el primogénito de toda criatura. De esta forma culminamos con el himno de San Pablo en esta carta de los Colosenses que les mencioné.
Y dice San Pablo, Él es la imagen hablando de Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz.